¿No te has preguntado cuál es la distancia entre ese árbol y donde estoy parado? ¿Qué Dime, ¿cómo lo medirías tú? podría ser con un flexómetro? Correcto, pero recuerda que esto es un río y no lo podemos cruzar. Ya. ¿Recuerdas el teorema de los triángulos grandes y pequeños que nos dieron en la Escuela Politécnica Nacional? ¿El de semejanza de triángulos? Correcto. ¿Y cómo lo harías? La pregunta aquí es cómo ocurre. Podría ser medir la distancia de un punto a otro ¿Con qué? con un flexómetro. ¿Y dónde está el flexómetro? ¿Y este? Ah, creo que tiene un flexómetro. Creo que ahora podemos medir la base. Yo ya estoy. ¿Y ahora qué? Ya tenemos marcado el punto de referencia. Ahora necesitamos alguna manera de cómo podemos ver el ángulo de inclinación desde este punto hasta el árbol. Tal vez utilicemos un palo y lo pongamos en dirección hacia el árbol para poder tener el ángulo. ¿Dónde conseguimos el palo? Yo ya estoy. Ya tenemos la hipotenusa. Ahora completen el triángulo. Perfecto. Ya tenemos las medidas. Ahora solo hace falta el cálculo. Una vez empleado la delimitación, obtenemos los siguientes datos, pero para su exacto cálculo empleamos la siguiente aplicación que es GeoGebra, el cual nos brinda las siguientes herramientas, el cuales son la gráfica de triángulos mediante puntos y también la adición de imágenes. En este caso empleamos lo que es el cálculo de GeoGebra mediante esta aplicación para sus cálculos exactos. Como podemos ver aquí, tenemos punto de referencia o un punto de partida para nuestros cálculos. Como podemos ver aquí, hay la distancia entre un río marcado entre el punto B y C. En este caso, realizamos los cálculos mediante la aplicación de la anchura de una calle, simulando que es un río. Como podemos ver, nuestro punto de partida va a ser B, donde se encontraba un compañero. Y nuestro punto de referencia para la anchura del río va a ser el punto C, donde se encontraba un árbol. Una vez medido las siguientes medidas por el flexómetro, determinamos que la distancia entre B y A son de 3 metros. Hay que tener en cuenta que estamos trabajando con metros, por lo cual eso nos dará un valor exacto al momento de calcular su anchura. Para esto, como se vio en el video, se empleó una hipotenusa, que está definida por A y D. Ahí, esa hipotenusa nos dio una medida de 0,98 metros y una altura entre E y D que es de 0,90 metros. Aquí sufre una incógnita, que es la distancia entre A y D, o se podría conocer como la base. Para obtener esta base, hay un sinfín de métodos. El método que a usted sea más fácil de aplicarlo, aplíquelo. Pero en este caso, le recomendamos que aplique el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es muy simple de aplicar, ya que tenemos dos datos y nos falta solo un dato que es la base. La fórmula está definida como se ve en la imagen. Y solo tratamos de despejar. Aplicando una raíz, obtenemos su base que es de 0,38 metros. Como ya fue mencionado en la dramatización, aplicamos el teorema de semejanza de triángulos. ¿Pero qué aplicamos este teorema? El teorema del ángulo, 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 ya que comparten un ángulo similar entre el ángulo D y el ángulo B, que es de 90 grados, y el ángulo A, que es como puede ver, aplicando el teorema de geometría o geometría básica, se forma un lazo, el teorema de lazo. ¿Qué significa el teorema de lazo? El teorema de lazo determina que sus ángulos intermedios van a ser iguales. Y por ende, determinamos que el ángulo E va a ser igual al ángulo C. Por ende, se aplica ese teorema. Como podemos ver, se aplica el teorema base con base y altura con altura, ya que nuestra incógnita aquí es G, pero en este caso usamos la variable X. Usted puede usar cualquier variable, puede ser A, B y C, cualquiera de esas, ya que determinan un número. Se realizan cálculos básicos o despeje en cruz. Nuestra incógnita es X, y como contamos con un dato que es de 0,90 y está dividiendo, solo pasamos a multiplicar. Ingresando nuestros cálculos en la calculadora, obtenemos que la anchura
del río dada por B y C es de 7,10 metros. Pero estos cálculos se pueden obtener fácilmente midiendo la calle con un flexómetro. Pero no tendríamos chiste al momento de aplicar este teorema, ya que es esencial para cualquier carrera. Muchas gracias.